Yo tenía tantos deseos de ver esta película, pero no sé si sentirme avergonzado porque cuando por fin la estaba viendo en cine, me estaba quedando dormido. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Rancho de Mancho, mi casa, la casa de Mancho y Milo, el lugar donde hablo de las cosas que más me gustan, y hoy vamos a hablar acerca de Space Jam: Un Nuevo Legado. Película que yo personalmente estaba esperando con muchas ansias, puesto que en primer lugar fui un gran aficionado a la primera Space Jam, que apareció por allá en 1996, hace como 25 años. Una película que disfruté mucho en cine, a pesar de que fue un poco criticada, tampoco fue la mejor película de todas, pero que con el tiempo se convirtió en una película de culto, especialmente para aquellos amantes de la animación y obviamente del baloncesto. Además, también tenía muchas expectativas por esta película porque en los trailers se nos mostraban dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Por un lado, la oportunidad de ver por primera vez a los Looney Tunes en 3D, y por otro lado, el hecho de que en el tráiler se mostraban muchos cameos de muchos personajes, especialmente de las marcas que hacen parte de o son propiedad de la misma Warner Brothers. Así que estas tres cosas, la nostalgia por volver a ver algo parecido a lo que vi hace tantos años, el deseo de ver a los Looney Tunes en 3D y el poder ver cameos de muchos personajes de muchas películas, series, animaciones ya reconocidas, pues hicieron que las expectativas por esta película fueran bastante altas. Pero ¿qué pasó? ¿Cumplió con las expectativas? Digamos que sí, pero no tanto como yo me lo esperaba. A ver, en primer lugar, Space Jam 2, o más bien Space Jam: Un Nuevo Legado, es una película con una historia plana, básica y un poco predecible, o bastante predecible. ¿De qué trata? Pues es muy sencillo. Resulta que a la Warner Bros. Le dio por crear una inteligencia artificial llamada AG, y esta inteligencia artificial en el momento se dedica prácticamente a tomar las principales decisiones creativas y administrativas de la propia empresa. Así que esta inteligencia artificial se da cuenta que tiene que tener más popularidad, y para eso busca la ayuda de un influencer. Entonces, buscando en internet, se da cuenta que una de las personas más influyentes y más carismáticas del momento es el mejor basquetbolista de hace un tiempo hasta acá, que es LeBron James. Así que decide contactarlo para que LeBron James trabaje para Warner Bros., pero básicamente directamente para esta misma inteligencia artificial. Y la sorpresa es que LeBron James se niega. Así que, como LeBron James se niega, esta inteligencia artificial decide secuestrar el hijo de LeBron James. Hijo que de por sí tiene unas cualidades muy destacadas en cuanto al tema de la informática, porque a pesar de su corta edad ya ha desarrollado su primer videojuego. Y el problema de este chico es que su padre no lo apoya, ya que su padre quiere que su hijo continúe su legado y prácticamente lo fuerza, lo obliga, lo coacciona para que este chico se interese más por el baloncesto, cuando en realidad él no quiere eso, sino que él quiere dedicarse a crear videojuegos. Pero bueno, ese es el conflicto entre padre e hijo, conflicto que obviamente va a ser muy relevante a lo largo de la historia. La inteligencia artificial secuestra a este chico, y al tenerlo secuestrado reta a LeBron James para que jueguen un partido de baloncesto basado precisamente en el videojuego que creó este chico, porque este niño crea un videojuego de baloncesto. Entonces la inteligencia artificial reta a LeBron James, y el reto es que si LeBron James pierde, entonces él va a estar obligado a trabajar para esta inteligencia artificial, pero si gana va a poder recuperar a su hijo. Sin embargo, la inteligencia artificial, no contenta por haber secuestrado al hijo de LeBron James, también secuestra al resto de la familia de LeBron, y además secuestra a muchas de las personas, o yo diría que prácticamente todas las personas que a través de internet van a ver este partido.
Y estas personas y la familia de LeBron James pues, también corren el riesgo de terminar siendo secuestradas de por vida por esta inteligencia artificial en caso tal de que LeBron pierda el partido. Así que ante esta situación, pues LeBron decide reclutar o armar un super equipo, además aprovechando que se encuentra en este nuevo mundo, en este universo, porque algo que no mencioné hace rato es que esta inteligencia artificial los secuestra en una especie de multiverso, o más bien como aquí nos llaman el Serviverso, porque resulta que este universo se encuentra ubicado en los servidores de la compañía Warner Bros. Servidores que obviamente tienen todas las licencias de todas las marcas, de todas las franquicias de las que obviamente tiene derechos de autor la misma Warner Bros. O al menos los derechos pues, de creación, difusión, promoción, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva pues a que podamos en la película estos personajes puedan interactuar con personajes de muchas otras franquicias. Ahora, obviamente LeBron James tiene que buscar la ayuda de alguien para formar ese super equipo y la única persona o el único ser que lo ayuda pues es obviamente el conejo más famoso del mundo y de la televisión animada, que es Bugs Bunny. Y detrás de Bugs Bunny obviamente llega todo el combo de los Looney Tunes. Y en adelante la película pues es más que predecible porque pues es una película dirigida principalmente a la familia, pero sobre todo al público infantil, y como bien sabemos estas películas generalmente no tienen grandes giros, grandes tramas, es una historia lineal y bueno, sin muchas sorpresas, pero eso sí, con ciertos momentos muy divertidos. Todo esto hace que la película pues obviamente lleve mucho al tema de la nostalgia, especialmente de aquellos que crecimos viendo las caricaturas de los Looney Tunes. Y en cuanto a los chicos y los jóvenes, les permite disfrutar de estos personajes, además con una nueva estética, una nueva presentación, con colores muy vivos, muy llamativos y obviamente, como ya lo mencioné, con momentos muy divertidos. Aparte de esto, la película tiene cosas muy buenas como las siguientes. Por ejemplo, la película tiene varias parodias de otras películas, ya que los personajes tienen que viajar por diferentes mundos de este Serviverso para ir reclutando a los demás miembros de los Looney Tunes, y eso permite que ellos puedan tener interacciones e incluso parodiar ciertas escenas emblemáticas en algunas películas o series animadas. Esto fue algo que a mí personalmente me encantó, para mí fue el mejor momento de la película. Y además, más adelante, pues cameos es lo que más hay en esta película de muchísimos personajes. Sin embargo, este es un detalle que quiero contar, del que quiero hablar con mayor precisión más adelante. Otra de las cosas positivas que tiene esta película es el CGI, tiene muy buenos efectos especiales, pero sobre todo la animación 3D de los Looney Tunes es espectacular. A mí me encantó y a partir de ahí yo quisiera empezar a ver más producciones de los Looney Tunes en 3D porque se ven hermosos, se ven sensacionales, son muy, muy, muy bonitos. La pinta, la estética de 3D, el volumen, les queda muy bien. Y obviamente la película pues aprovecha los personajes de los Looney Tunes para revivir muchos momentos clásicos de estos personajes, es decir, hay ciertas escenas donde uno ve que pasan ciertas cosas típicas de X personaje, uno ve como exactamente lo que le pasaba al Coyote o exactamente lo que le pasaba a Bugs Bunny. Los personajes están muy bien retratados como antaño y eso también se agradece, y el poder recordar esos chistes y revivirlos ahora en esta franquicia pues, o en esta película se agradece bastante. De hecho hay chistes, hay momentos muy cómicos que le sacan a uno más de una carcajada porque son momentos muy repentinos y muy claves. Sin embargo, creo que esto escasea un poco, no son tanto los momentos tan divertidos como yo hubiera querido, o al menos no sé si es que de pronto por la edad a ciertas acciones o eventos de la película ya no le encontré tanta gracia como se lo encontraba antes. Y con esto doy paso a lo que no me gustó de la película y empiezo por lo siguiente. Como ya lo mencioné, la película es plana, lineal, tiene momentos muy forzados, la manera en que los humanos se meten en este nuevo universo se ve muy forzada. El conflicto entre padre e hijo tampoco es que sea tan convincente, aunque tiene un muy buen mensaje porque es una lección de que uno tiene que apoyar a los hijos en sus
proyectos, en sus sueños y no tratar de forzarlos a que ellos cumplan los sueños de uno mismo. Y como obviamente los momentos de los humanos se ven tan forzados, pues precisamente eso hace que la historia de los personajes humanos no llame tanto la atención. De hecho, obviamente es la historia transversal de la película, el eje a través del cual suceden todos los hechos que pasan en la película, pero cuando vemos a los actores en pantalla no genera tanto interés como obviamente ver a los personajes animados y a las situaciones cómicas que estos han de generar. Otra cosa que pasa en esta película y que se repite básicamente o se basa en algo que sucedió en la película anterior es que los personajes que van a jugar este partido de baloncesto contra los Looney Tunes y LeBron James, pues estos seres tienen cualidades o capacidades de ciertos basquetbolistas ya reconocidos también dentro de la NBA. El problema aquí es que a la historia de estos basquetbolistas no se les da demasiado peso como sucedió en la película anterior. Además, seamos honestos, todos estos basquetbolistas pues son eso, son basquetbolistas, no son actores y son muy malos actores. Hay una escena, por ejemplo, cuando aparecen los basquetbolistas humanos a los cuales se les va a robar sus cualidades, sus capacidades de jugadores de baloncesto. Y por Dios, de verdad, no, pero igual pues no se les puede pedir nada porque a fin de cuentas ellos no son actores y menos actores profesionales. E incluso LeBron James pues hace su más grande esfuerzo por hacer un buen papel, pero a legua se le nota que no. Hay momentos donde se le nota que no, para nada, no es un actor y de hecho no es buen actor. Y por último, algo que no sé si decir si es bueno o es malo, pero me pareció preocupante dentro de la película, creo que es un arma de doble filo, y es lo siguiente: el tema de los cameos de los personajes de otras películas. Con este tema, pues lo más importante e interesante es tener la oportunidad de ver tantos personajes de diferentes franquicias. De estos personajes los vemos principalmente en el público que está viendo este partido de baloncesto, ahí mismo en la cancha. Pero el problema es que no se aprovechan para nada. Es decir, estos personajes terminan siendo parte del decorado. No tienen nada, ningún tipo de influencia dentro de la trama de la historia, ni en lo más mínimo. Cosa que si vimos, por ejemplo, en películas como Lego, o también películas como Ready Player One, donde los personajes que aparecían que eran de otras franquicias hacían parte de esa lucha, de ese combate que se estaba haciendo por salvar a la humanidad, o al planeta, o a las personas afectadas. Aquí no, aquí simplemente hacen parte del decorado. ¿Es llamativo? Sí, y de hecho es un reto para uno de poder empezar a mirar cuántos personajes aparecen, de qué películas, de qué franquicias, de qué series, de qué animaciones. El asunto es que, además de que terminan siendo simplemente parte del decorado, se convierte en un arma de doble filo porque terminan siendo un distractor para el espectador. Porque sucede que cuando uno está viendo la película y en el momento más importante, que es el partido de baloncesto, que es el que va a definir todo, hay momentos en donde uno está más pendiente en mirar hacia el fondo a ver qué personaje se encuentra, que ver el partido de baloncesto, que es lo realmente importante en la película. Entonces, se convierte en un elemento muy distractor y eso puede ser contraproducente para la misma película. De hecho, otra cosa maluca que pasa con esto es que cuando uno ya ve tantas veces ese fondo de esos personajes, hay escenas que se ven repetitivas. Hay personajes que siempre están haciendo lo mismo. Entonces es como esas animaciones donde repiten una y otra vez el fondo. Y ahí es donde uno ya nota ese fondo de pantalla verde o ese efecto tan mal ejecutado. Y lo otro es que cuando uno mira en detalle a los personajes humanos, no a los animados, porque pues, uno sabe que si son animados, esos son los que conocimos en las series animadas o en las películas animadas de antaño, pero los personajes humanos, por decir algo, Pennywise, los personajes de la Naranja Mecánica, los personajes de Batman, bueno, de muchas franquicias que presentan aquí, cuando uno los mira bien en detalle se dan cuenta que en realidad no son los mismos personajes de las películas.
Es decir, se nos quiere dar la idea de que sí son esos personajes de las películas, pero en realidad nos damos cuenta que no, son actores o personas extras disfrazados como esos personajes de las películas. Entonces, esto es como ver prácticamente una convención de cómics, o más bien una convención de cosplayers, donde uno ve muchas personas disfrazadas de sus personajes favoritos, cosa que es entretenido, pero que no genera un impacto como ver a un personaje tal cual como uno lo vio en pantalla. Ahora, entiendo que obviamente Warner Bros. No se va a poder contratar a tantos actores de tantas franquicias para que vengan simplemente a hacer ni siquiera un cameo, simplemente un extra ahí. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, lo hubieran podido hacer en 3D o en animación, bueno, hiperrealista, de tal manera que prácticamente fuera el mismo. El tema es que, como uno ve que no son los mismos, pues terminan siendo un evento de cosplayers. Ahora, yo creo que la película obviamente va a ser un éxito en taquilla, y bueno, pues en Estados Unidos se puede ver directamente en HBO sin tener que ir a pagar la boleta en cine. Pero creo que esta película no va a tener el mismo impacto que tuvo la película de 1996 por dos razones principales. Por un lado, recordemos que los Looney Tunes en los años 90 estaban en su punto más alto de popularidad. En esa época el internet no estaba tan masificado hoy en día, pero a pesar de ello, la parabólica o la televisión por cable sí se estaba masificando bastante. Y muchos canales de televisión emitían no solamente los fines de semana, sino también entre semana, especialmente en las mañanas, las caricaturas de los Looney Tunes. Y en esa época eran muchos los niños y jóvenes que disfrutaban viendo estas caricaturas. Además, no había tanta oferta de personajes animados en televisión, y eso permitía que ellos tuvieran, digamos, una franja de audiencia bastante grande. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que por un lado la Warner, que yo sepa, hace mucho rato no produce material nuevo de los Looney Tunes. Se quedó mucho tiempo sin hacer cosas nuevas con los Looney Tunes. Si las ha hecho, pues han sido pocas y no han sido con la frecuencia como lo hacía en esa época. Y eso ha hecho que obviamente las nuevas generaciones no tengan esa pasión o esa fanaticada tan grande hacia estos personajes. Y obviamente pues en estos días no tenemos esa popularidad de los Looney Tunes como fue en esa época. Por lo tanto, eso hace que la película no tenga el impacto como fue la que tuvo en 1996 la otra Space Jam. Y también por el lado del protagonista, en este caso es LeBron James, pues sucede prácticamente lo mismo. En los 90 Michael Jordan se encontraba en su más alto nivel de popularidad, puesto que era reconocido no solamente por los aficionados al baloncesto, sino también incluso por muchas personas que no conocían o no eran aficionadas al baloncesto. Él era reconocido como uno de los mejores atletas del mundo, y hasta el día de hoy obviamente ha sido considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos. LeBron James obviamente es un muy buen basquetbolista, pero, y aunque hoy en día existe internet, no creo, no sé si con esto me vaya a equivocar, pero no creo que tenga tanta popularidad como la tuvo en su momento Michael Jordan. Y obviamente con esto pues sucede lo mismo que con Looney Tunes, que al no tener LeBron James y los Looney Tunes hoy en día la misma popularidad tan alta como la tuvo Michael Jordan y los Looney Tunes en los años 90, pues obviamente la película no tendría el mismo impacto de esa época. Seamos conscientes de que esto básicamente es un comercial extenso, como de 2 horas, de la Warner, donde la Warner simplemente quieren hacer alarde de todas sus marcas, sus franquicias, y especialmente pues de los Looney Tunes. No sé si esto sirva para revivir la popularidad de los Looney Tunes como la tuvo anteriormente, pero si esa es la intención, deberían entonces a partir de aquí seguir generando más producciones de los Looney Tunes como lo hicieron hace tanto tiempo.
Pero bueno, la película, como le dije, no es del todo mala, tampoco es la gran película, tiene sus fallas, pero sobre todo es muy entretenida, especialmente para los más pequeños. Y bueno, esa es básicamente mi opinión acerca de Space Jam, un nuevo legado. Espero que ya se hayan visto la película y si es así, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de la película, cuál fue esa escena que más los hizo reír y también qué fue eso que esperaban ver pero que se quedaron con ansias y con deseos de ver. No siendo más, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que por favor se suscriban al canal dándole clic en la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones. Si les gustó, le den me gusta, lo comenten y lo compartan para poder llegar a más personas. Soy Mancho, Vido hasta que se duerme y nos vemos en el próximo video. Bye.